Bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Mi nombre es Paola López. Para mí es un gusto poderlos acompañar. Y esta semana todos conocimos sobre el retorno a clases. Por supuesto, esto ha significado que en la alternancia tiene la posibilidad de estar en su casa a través de la virtualidad, continuar con sus planes académicos y también algunos días regresar a las aulas, a las instalaciones, reencontrarse los amigos, con los maestros. Y esto, por supuesto, ha significado una tremenda preocupación para los padres de familia, para los maestros y, por supuesto, para los niños y los adolescentes que han visto cómo la vida ha cambiado y de qué manera, rotundamente, por todo lo que ha pasado en este tiempo que no ha tenido ningún periodo de transición real. Y hoy justamente nos queremos concentrar en ese tema, en ese retorno a clases, cómo hacer que esta situación sea lo más tranquila posible y lo más saludable posible, pero no solo en materia de protocolos de bioseguridad, no solo con lo relacionado a los contagios de la COVID-19, sino también en materia de salud mental. Bienvenidos a este espacio, por supuesto siempre con la invitación para que participen a través de las redes sociales. En nuestra cuenta de Instagram, @redmastv, encuentran varias publicaciones de nuestro programa, Más Salud en tus Manos. A continuación de eso, ustedes pueden, por supuesto, hacer los comentarios necesarios, inquietudes, preguntas, incluso las sugerencias sobre los temas que quieren que toquemos en este espacio. Y en YouTube también pueden encontrar nuestros programas para que repasen todas esas recomendaciones y esa colección de temas de los cuales hemos hablado en este lugar. Pues bienvenidos a Más Salud en tus Manos. Hoy hablamos del retorno a las clases. Con todos los protocolos de bioseguridad, más de 588 instituciones educativas privadas iniciaron esta semana el regreso gradual a las aulas en Bogotá. Tanto instituciones privadas como públicas aplicarán el modelo de alternancia que combina sesiones presenciales con educación en casa, siempre y cuando cumplan los protocolos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional. Y en medio de este nuevo desafío que deja la pandemia, hay muchos polos opuestos frente al regreso a clases. Por un lado, los niños, padres y maestros que sienten temor e incertidumbre frente a los nuevos desafíos que trae la pandemia, y por el otro, quienes están dispuestos a regresar a las aulas y vivir la nueva normalidad. Por su parte, los expertos han planteado que es necesario el regreso a las aulas para evitar problemas de salud mental y física en los niños y adolescentes. El no regreso a clase genera problemas muy severos de salud mental, de obesidad, de mayor riesgo de maltrato infantil. Sin embargo, serán los padres de familia quienes tengan la última palabra en cuanto al regreso de sus hijos a las instituciones educativas, pues el retorno será de carácter voluntario y los colegios y universidades deben garantizar la prestación del servicio para los estudiantes que no asistan de manera presencial. Y justamente en este espacio siempre queremos compartir sus inquietudes con especialistas. Es por eso que a esta hora tenemos contacto con el psicólogo Andrés Lazo. Él es magíster en psicología clínica, docente de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. Andrés, bienvenido y qué gusto que nos acompañe. Muchas gracias por la invitación, Paola. Pues Andrés, en este tema hay un gran debate. Por supuesto, hemos sabido que los padres son quienes tienen la última palabra sobre la decisión de que sus hijos continúen o no en sus clases con este modelo de alternancia, es decir, en casa y desde la virtualidad. Y esto también ha significado muchas complicaciones para las instituciones educativas. Ya hemos visto cómo han tenido que hacer una tremenda inversión en protocolos de bioseguridad, pero también en materia de tecnología, para mantener entonces esas clases por la virtualidad y esas clases presenciales. Esto también tiene otras aristas que tienen que ver con la edad, por ejemplo, de los profesores, quienes están en un riesgo mayor frente a la COVID-19. Y esto también tiene que ver con la edad de los familiares que habitan con ese niño y con ese adolescente. Y así empezamos a encontrarnos una serie de escenarios, porque cada quien pues sabe cuál es su realidad y cuál es su situación para el retorno a clases. Entonces, empecemos por quienes han decidido retornar a clases. Esto es un momento, digamos que gradual, porque se está haciendo presencial un poco y virtual un poco. ¿Es lo ideal? ¿El regreso a clases debe hacerse sí o sí?
Algo que es muy importante es lo que tú mencionabas, y es que cada familia debe evaluar su nivel de riesgo, porque claramente no es lo mismo si de pronto el niño vive con una persona que no es probable que tenga factores de riesgo para desarrollar una enfermedad grave que si vive con personas que sí lo están. Pero sí es muy importante que no haya una prohibición total, sino que sea opcional y que cada familia pueda decidir, porque hay muchos padres que no cuentan con red de apoyo, también muchos niños que no tienen un espacio óptimo para estudiar. Pensemos también que hay unas necesidades básicas en términos de infraestructura para poder uno desarrollar adecuadamente una clase. Niños de pronto que tienen que compartir un mismo espacio con otros niños, con sus papás, personas que, por ejemplo, no pueden dejar el cuidado a otras personas como abuelos o una niñera. Sin duda, el colegio es un espacio que brinda un apoyo en ese proceso de aprendizaje, pero que también permite tener un apoyo frente al rol de cuidado, que es muy importante. Y es que, ¿qué nos hemos encontrado también? Que las instituciones con este nuevo año escolar han visto una tremenda deserción. Es decir, el año pasado vieron cómo muchísimos niños y adolescentes no pudieron vincularse a las clases de manera virtual, pues por esos antecedentes que nos ha mencionado nuestro invitado. Y Andrés, justamente cuando nos ubicamos entonces ya suponiendo las mejores condiciones, las más óptimas de un joven, de un niño, de un adolescente que sí, que podía mantener su virtualidad y que ha decidido retornar a clase. Entonces, ¿cuáles son ese ABC a tener en cuenta para el retorno a clases? Porque además he sabido, bueno, de casos muy cercanos de padres de familia que han experimentado un sentimiento de nostalgia tremendísimo, que les ha dolido profundamente que su hijo, sus niños, nuevamente salgan de su casa al colegio, y entonces esto también ha sido dificilísimo, difícil que estén acomodados en su hogar todos los días, las 24 horas, y difícil ahora que ya no estén en la casa porque han tenido que salir al colegio. Evidentemente va a ser un periodo de transición, porque es retornar, pero no a la misma dinámica en la que estábamos antes. Entonces, inicialmente ese periodo de adaptación va a ser difícil tanto para los niños, adolescentes, como también para las familias, porque es nuevamente acostumbrarnos a unas rutinas que van a ser diferentes y que nunca antes habíamos vivido. Entonces, realmente también es como una tercera nueva normalidad que estamos enfrentando, y sí va a ser de pronto difícil un poco el periodo inicial. Es natural que hayan miedos, tal vez es natural que nuevamente tal vez el rendimiento no sea el más óptimo al inicio, porque estamos precisamente en ese periodo de transición. Y creo que es muy importante en ese sentido afinar la expectativa de que no se va a retornar a la normalidad prepandemia y que ya todo va a ser maravilloso y no van a haber desafíos, porque sin duda también los van a haber. Andrés, en este espacio también hemos mencionado las afectaciones que ha tenido la salud mental en todos los integrantes de la familia, en las mamás porque han visto cómo se ha incrementado su trabajo, porque realmente están muy cansadas, agotadas, trabajan desde casa pero para la oficina, trabajan dentro del hogar para tener listo el almuerzo, la comida, el desayuno, tender camas. Entonces las mamás, digamos que tienen un estrés tremendo. Los papás también han tenido que rendir y soportar y ayudar en la casa y encontrarse con unas realidades que quizá desconocían. Los niños también han tenido que ver cómo de pronto los abuelitos se están enfermando, y cada uno entonces tiene una serie de situaciones que han complicado su salud mental. Podemos hablar del estrés postraumático. Eso nos lo va a contar Andrés después de la pausa, porque antes de eso queremos compartir con ustedes que en nuestras redes sociales hemos hecho una pregunta muy sencilla, muy simple, respecto a este retorno a las clases. ¿Enviaría a sus hijos al colegio, sí o no? Es así de sencillo. Y por supuesto los invitamos a que nos cuenten el por qué ahí despuesito de esa publicación que encuentran en @redmastv. Momento de pausa, ya seguimos. Estas son algunas de las recomendaciones por parte del Ministerio de Educación para el regreso a clases. Al entrar a los planteles, todos los estudiantes deberán desinfectar y lavar sus manos.
Los estudiantes no deben acercarse más de 2 metros entre ellos. En las aulas, el distanciamiento de 2 metros entre pupitres plantea un máximo de estudiantes de acuerdo con el tamaño de los salones. Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con el Ministerio de Salud, no debería haber un porcentaje de aforo máximo en los colegios. En el caso de los profesores, se les pide un autorreporte de comorbilidades para saber quiénes pueden atender clases presenciales. Asimismo, deberán estar entre los 18 y 59 años de edad. Las instituciones deben contar con los espacios habilitados y con una infraestructura física completa, ventilación en salones y conectividad. Tanto estudiantes como docentes y directivos deben tener todos los elementos de bioseguridad durante toda la jornada. Y ahí justamente teníamos todo lo relacionado con estos protocolos de bioseguridad, y es que básicamente ya los tenemos todos más o menos claros. Es decir, los hemos escuchado de manera sencilla, de manera completa: el uso del tapabocas, el distanciamiento social y el lavado constante de manos. Ese es el ABC de lo que debemos seguir teniendo en cuenta para protegernos del virus. Hasta ahí todo perfecto. Vamos a suponer el mejor de los escenarios de una familia que está en el mejor de los escenarios, o en el escenario que podríamos decir un poco más común, en el ideal. Entonces vamos a suponer que una familia de estrato 4, donde vive papá, mamá, hermanos, hijos y un abuelo. Viven muy bien y tienen las condiciones para mantener la virtualidad. Deciden que los hijos regresan a clase y el colegio efectivamente tiene los protocolos de bioseguridad. ¿Qué va a pasar con nuestro invitado de retorno entonces, Andrés, que es psicólogo? ¿Qué va a pasar entonces con los niños? ¿Qué es normal que los niños experimenten? ¿Los niños deben experimentar felicidad y euforia completa por este regreso a clases? ¿O es normal que igual se sientan tristes? ¿O es normal un cansancio casi que extremo? ¿Cómo va a funcionar entonces esa reacción? ¿Qué podemos decir que es normal dentro de la reacción de los niños que regresan a clase? Es natural que hayan emociones encontradas. Por un lado está la felicidad de volver, pero también es volver a un escenario que es radicalmente diferente del que ellos estaban acostumbrados antes del inicio de la pandemia, el que estaban acostumbrados ya en todo este periodo de aislamiento preventivo. Entonces, sin duda también puede que haya frustración de no poder de pronto hacer las cosas que se hacían antes, temor, porque nuevamente es retornar a un espacio que en cierta medida puede ser un poco amenazante, porque la distancia, los protocolos, todos con tapabocas. Entonces van a ser naturales que estas emociones, y como tú mencionabas también en los padres, va a ser natural el extrañar, el preocuparse, pero hay que entender que esto es transitorio. Si nosotros ya vemos que de pronto llevamos un mes y estas emociones están aún presentes o se hacen cada vez más intensas, de frustración, de tristeza, es importante de pronto revisar qué puede estar pasando, porque puede haber allí una dificultad para poder adaptarse a ese retorno a clases que debería revisarse. Y hay una realidad que no podemos abandonar y tiene que ver justamente con esa relación entre los compañeros. Entonces, puede también surgir que haya, digamos, bullying un poco, porque de pronto algunos dicen: ay, pero usted tan aburrido, ¿usted por qué no regresó? Dígale a sus papás que lo dejen regresar. Y otros que dicen: ay, pero usted es un ñoño, con todos los protocolos, uy, véalo. Y entonces empieza de pronto otra dinámica de bullying, o esas cosas ahorita no están los niños realmente, y lo hemos dicho aquí en varios programas, incluso tuvimos uno que se llama Salud Mental en los niños, en donde ellos son el ejemplo, ellos son los más juiciosos con los protocolos de bioseguridad. Sí, podría pasar, realmente es algo que podría pasar. Afortunadamente creo que precisamente la disminución de los aforos, el tema del mantenimiento del distanciamiento en cierta medida puede proteger frente a este tipo de experiencias, porque claramente en el colegio ahora los niños van a estar muy vigilados en el sentido del mantenimiento de esos protocolos, que puede ser algo positivo en términos tal vez de impedir que este tipo de dinámicas se puedan presentar. Sin embargo, pues podría pasar. Y los signos de alerta entonces para tener en cuenta frente a un cambio repentino de los niños, porque claro, hemos dicho, va a ser normal que de pronto se cansen un poquito más, entonces lleguen directo a dormir, pero también los papás se preocupan y dicen: no, ahora el niño volvió y entonces se me va a volver sedentario, o el consumo del azúcar, y entonces los papás realmente tienen muchas preocupaciones. ¿Cuál podría ser un signo de alerta?
Una alerta siempre va a ser los cambios abruptos en el comportamiento de los niños, ¿no? Entonces, cambios en sus rutinas de sueño, en sus rutinas de alimentación, empezar nosotros a ver de forma frecuente emociones que de pronto no son tan constantes en ellos, como tristeza, frustración, irritabilidad, que es muy importante, tal vez observar en ellos el aislamiento, son cosas que siempre deben prender nuestras alarmas, ¿sí? Cada papá, cada mamá conoce a su hijo. Cuando nota que hay cambios en ellos, es importante poder revisar qué es lo que puede estar pasando. Estar atentos a esos cambios abruptos del comportamiento, no solo en este escenario de regreso a clases, sino en general, de cómo están viendo a los hijos. Creo que también, pues, entre tanto, ha sido una gran ventaja de la pandemia, que los padres de familia han tenido que conocerse, entre ellos todos en nuestra familia, hemos tenido que ver la abuelita cómo se comporta todo el día, los hijos cómo se comportan todo el día, y eso podría ser muy positivo. Ahora, hablemos, y vuelvo, insisto, por supuesto, en el tema de que este es en el mejor de los escenarios, una familia que tiene todas las condiciones para este retorno a clases y un colegio que también puede soportar esos protocolos de bioseguridad. ¿Qué pasa si después de este retorno a clases llega un caso positivo para COVID-19? ¿Cómo manejarlo con el adolescente que entra y sale y con el niño que entra y sale por cuenta de este retorno a clases, y que no se eche, digamos, la culpa de que afectó a la abuelita o afectó a los papás? Claro, sin duda es un temor que va a estar presente y es un temor que es real, ¿no? Y creo que nadie está exento de que algo así pueda pasar. Realmente nadie busca contagiarse y contagiar a otros. Creo que eso es importante en términos del manejo de esa culpa, porque si eso llegase a pasar, primero es difícil determinar si esa fue la vía de contagio, porque sabemos que hay muchos casos asintomáticos. Muchos padres u otras personas de la familia también deben salir a hacer diligencias, deben salir a su trabajo. Entonces es muy importante observar que nunca hay una intención de dañar. Si eso llegara a pasar, el niño jamás va a tener pues la intención de llevar el virus a su casa y demás. Y ni siquiera muchas veces es porque no se cumplan los protocolos, sino porque simplemente a veces este tipo de cosas pueden pasar en un momento. Entonces en ese sentido creo que es muy importante no culparnos. También un poco observando esa culpa, cuando ya se ha dado esta situación, de nada sirve un poco lamentarnos por lo que ya pasó, porque no lo podemos cambiar. En ese sentido, hay que nosotros observar pues que no vaya a pasar esto de que las personas se responsabilicen por algo que está fuera de nuestro control. En ese sentido es muy importante cuidar nuestras palabras si esto llegase a pasar, ofrecer apoyo, ofrecer también esperanza y pues ojalá poder darle un manejo a esa situación e impedir que pueda llegar a mayores. Sin embargo, si nosotros vivimos con personas que están en riesgo y el niño ha decidido, el adolescente, ir a clases, es importante igual dentro de casa mantener el distanciamiento. Entonces, de pronto estar más lejos de la abuelita, no compartir espacios con ella, poder tener elementos por separado, que se minimice al máximo la posibilidad de que pueda haber un contagio. Andrés, ¿y cómo se ofrece ese apoyo? ¿Cómo se dice, no fue tu culpa, sin decir culpa, que eso genera más culpa? Esa preguntita te la dejo ahí porque tenemos una pausa muy pequeña. Además queremos compartir el resultado de la encuesta que hemos hecho, la pregunta que hemos compartido con nuestros televidentes. Y justamente era esa: ¿enviaría a sus hijos al colegio? Sí, 30%, no 70%. ¿Esto que indica? Pues por supuesto muchas inquietudes todavía respecto a este COVID-19, a los protocolos de bioseguridad, pero también hay que tener en cuenta la salud mental y lo que ha significado el encierro para los niños, para los jóvenes y para los adolescentes. Momento de la pausa, ya volvemos con nuestro invitado. Volvemos a Más Salud en tus Manos. Estamos hablando del regreso a clases y cómo ha afectado o podría afectar a nuestros niños, a los adolescentes, a los papás, a los maestros, bueno, y en todo el entorno. Justamente queremos compartir con ustedes las respuestas y comentarios que han dado a esta pregunta. Les decíamos que simplemente les hicimos la pregunta de
¿qué va a hacer con sus niños? ¿Los invita o no a regresar a las aulas? Y por aquí Claudis dice lo siguiente: por supuesto que ya envié a mis hijas al colegio, tenemos que pensar en la salud mental de los niños y pienso que en la medida que debe tomar el gobierno es actualizar los protocolos y propiciar el retorno a las actividades con conciencia y autocuidado. Autocuidado que todos debemos tener presente. Esas medidas también todos las conocemos y también nosotros tenemos que tenerlas ahí, el tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento social. Antes de la pausa, a nuestro invitado, al psicólogo invitado Andrés, le hacíamos la pregunta sobre cómo, digamos, hablar con los niños y explicarles la situación, cómo prestarles ese apoyo que se necesita, no solo en cuanto al tema de la COVID-19, sino al retorno de clases, si suben su rendimiento o si lo bajan tremendamente. ¿Y cómo se presta este apoyo? Andrés. Es muy importante dar espacios de comunicación y sobre todo poder dejar que el niño exprese lo que está sintiendo y no problematizarlo, porque muchas veces emociones como la tristeza, la frustración, la rabia son difíciles de recibir para nosotros como papás y mamás. Entonces son situaciones, cosas que podemos sentir normales dada la situación, como hemos venido hablando antes. Entonces, poder dar la posibilidad de dialogar sobre esas emociones sin buscar cambiarlas, sin necesariamente buscar problematizarlas, sino acompañarlas. Y es muy importante también nosotros como papás y mamás hacer el viaje a la mente de nuestro hijo y nuestra hija y preguntarnos, bueno, si nosotros tuviésemos esa edad, si fuésemos un niño de 6 años que acaba de retornar a su colegio y estamos sintiéndonos frustrados, ¿qué nos gustaría escuchar? ¿Qué nos gustaría a nosotros recibir de ese adulto importante? Creo que este ejercicio de poder tomar la perspectiva que tendría el niño o la niña sobre la situación es fundamental para nosotros como padres, poder dar la respuesta ideal y poder recibir lo que él puede estar sintiendo. Y es muy importante también dar tranquilidad, porque esa es una de las funciones que tenemos como padres y madres, es poder brindar esa seguridad. Entonces, permitirnos escuchar, pero al mismo tiempo poder direccionar hacia ese lugar de tranquilidad, hacia ese lugar de seguridad que tanto los niños necesitan en esos momentos que son difíciles para ellos. Y estar pendiente, Andrés, si quizás se necesita alguna colaboración externa. Sin duda, es muy importante que los padres consulten. Muchas veces los psicólogos no necesariamente van a ofertar un proceso largo de psicología, sino que también nosotros ofertamos lo que son asesorías en crianza. Ese tipo de asesorías, que puede ser 1, 2, 3 encuentros, son absolutamente valiosos para poder hacer precisamente cambios que tengan un impacto muy grande, que es lo bonito de trabajar con familias que tienen niños. Y es que con cambios muy pequeños podemos llevar la vida de ese niño a un lugar completamente diferente, generar un cambio muy importante en términos de la prevención. Pues Andrés Lazo, psicólogo y magíster en psicología clínica, docente de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz y miembro del Centro de Intervención Temprana en Bogotá, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y por supuesto, lo que les decimos también, casi que lo hemos reiterado en todos los programas, cuando se trata entonces de que su hijo esté en casa, que también mantenga sus rutinas, el ejercicio, la buena alimentación y también los protocolos de bioseguridad al interior del hogar, hay que tenerlos en cuenta. Ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos. La comunicación definitivamente es la estrella. La primera fuente que nos puede decir qué le pasa a nuestro niño es precisamente él, el niño, el joven o el adolescente. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos en una próxima entrega de Más Salud en tus Manos.